que coincida con la excepción, y si no se encuentra sigue burbujeando, etcétera, etcétera, hasta que llegó al main y sí pudo encontrar un catch adecuado o no, y rompe. Ahí es cuando nos aparecen las letras rojas y demás, pero eso recuerden que en nuestra aplicación en producción hace que justamente nuestra aplicación que estaba funcionando normalmente, de repente, ¡tuc!, se apague, se cierra. Bueno, porque se produjo una excepción que no pudimos controlar. Eso justamente es lo que no hay que hacer nunca, lo que siempre hay que tratar de evitar. Para eso están estos bloques. Bueno, ¿alguna duda, consulta más sobre este tema de excepciones? De vuelta, esto no es que va a quedar en la clase pasada, sino que, bueno, ya a partir de ahora lo vamos a usar este, más que seguido en el resto de los ejercicios eh, y, y cosas que vayamos a hacer. De hecho, creo que también lo usamos un poquito antes, porque era necesario, eh, sin tal vez saber formalmente qué es y cómo se usa, etcétera, etcétera. Bueno, ya a partir de ahora va a ser algo más cotidiano, que lo vamos a usar casi para todas las ejercitaciones que hagamos. Más que nada con estos temas de archivos y demás, que bueno, van a ser bastante propensos a generar excepciones. Esperemos que no, pero en tal caso, si eso pasa, bueno, poder capturarlas y aunque sea mostrar un mensaje de que algo falló, que se intente más tarde o que se revise tal o cual cuestión. Bueno, veamos lo siguiente. Vamos a tomar acá. Eh, Ahí está. Bueno, entonces, hoy vamos a empezar a ver cómo manipular archivos. Estos archivos me van a permitir guardar información, en principio, desde la más básica, que van a ser, digamos, los textos, ¿sí? Básicamente eso. Yo voy a poder almacenar textos en estos archivos, y la idea es que, bueno, esa información trascienda el apagado, si se quiere, de nuestra aplicación. Es decir, que yo pueda volver a ejecutar la aplicación, pueda volver a prender mi máquina y esa información quede guardado en este tipo de repositorios. En un principio, al hacer texto, yo voy a poder almacenar cualquier cosa que se nos ocurra. Después vamos a tratar de almacenar características de nuestros objetos en una especie de eh, serialización no estandarizada. ¿Para qué? Bueno, para justamente lo mismo, para poder después recuperar esa información y poder volcarla nuevamente a memoria en, bueno, los objetos que correspondan o que querramos nosotros persistir esa información, para después dar paso a la serialización ya estandarizada, que vamos a ver la semana que viene, que va a ser justamente esto. Pero bueno, como dije, esto puede traer errores, excepciones, mal construcción de rutas, de accesos, etcétera, etcétera, que eso, bueno, lanza determinadas excepciones, eh, son varias, y por eso hay que tener un código que esté protegiendo, digamos, nuestra aplicación de que eso, si sucede, bueno, nos muestre un mensaje o tenga algún tipo de salida un poco más elegante que simplemente que se cierre nuestra aplicación o en tiempo de compilación nos muestre ese mensajito, digamos, en rojo. Yo tengo en mi aplicación, esperen, vamos a ver primero los diapositivos. Ahí, les comparto un segundito. Ahí está. Ahí estamos.
Yo tengo entonces, o vamos a tener, mejor dicho, la posibilidad de manipular estos archivos. De vuelta, en principio lo vamos a encarar por la parte de escritura este, de texto, de caracteres, porque es algo legible, pero después se aplica a archivos con formato .pdf, este, nada, lo que querramos, IMG, imágenes, cualquier cosa. ¿Sí? El concepto de copiar, crear este, eh, y mover es exactamente el mismo. Después, bueno, tenemos que ver cómo generamos ese objeto de tipo PDF, de tipo imagen o, en este caso, de tipo texto. Entonces, antes de empezar con la particularidad del lenguaje, de vuelta, todos los lenguajes tienen sus clases dedicadas a manipular archivos eh, desde tiempos inmemoriales. Así que ahí sí, cada clase va a tener, bueno, perdón, el lenguaje va a tener su determinada clase con su determinado método que recibe X parámetros entre lenguaje y lenguaje. Pero bueno, todo lo que es gestión de direcciones, gestión de ubicaciones y gestión de, si se quieren, mapeos de lugares, es genérica independientemente del lenguaje. Y lo primero que vamos a ver un poquito, yo calculo que tuvieron algún tipo de materia que toque el tema de archivos, ubicaciones y demás. Eh, ¿Es así? ¿Tuvieron algo ya que maneje archivos, ubicaciones o sistemas operativos? Algo así. ¿O no? No todavía. Estructura de archivos, donde se ubica físicamente un determinado archivo en un sistema operativo, que es una ruta absoluta, que es una ruta Sí, eso lo relativa. vimos el cuatri pasado. Teníamos que guardar un, Excelente. SS un CSV y un Bueno, punto Java. bueno, No, no, ¿cómo es? Se me fue el nombre. El punto Jason. JSON, eso. ex- Sabía que bueno, tenía que bueno, ver con Java. excelente. Bueno, eso. Es más bien un repaso entonces de todo eso. Sistema de archivos, dónde se ubican, cómo vamos a hacer nosotros para ubicarlos, qué se tiene en cuenta a la hora de tomar una ruta absoluta y, bueno, los cuidados que hay que tener, cómo hacer referencia a rutas relativas, y, bueno, cuáles van a ser las ventajas, etcétera, etcétera, para, bueno, poder después manipular estos archivos. Entonces, nada, el sistema de archivos es eso. Vamos a ver cómo organizar, cómo movernos a lo largo de esos directorios para poder recuperar, copiar, mover, eliminar, acceder, etcétera, etcétera, a un determinado archivo. De vuelta, no importa la extensión, puede ser de cualquier cosa. Em, Poder también aplicar permisos. ¿Sí? Nosotros, de vuelta, en nuestras máquinas se supone que estamos ingresando con permisos de administrador, por lo tanto vamos a poder acceder y tener los privilegios de hacer cualquier cosa con cualquier elemento dentro de nuestra máquina, pero eso no va a ser siempre así. eh, Tal vez un usuario que esté en la máquina de su trabajo no tenga esos permisos. Entonces, bueno, ojo, que tal vez nosotros lo programemos para que pase determinada cosa, asumiendo que todos van a tener esos permisos y, bueno, no es así. Igualmente nosotros podemos asignar distintos tipos de permisos de vuelta sobre nuestros métodos y demás. Así que, bueno, eso lo vamos a poder generar desde particularmente Java, que tiene
en java.io y en java.nio.file estas clases para que nosotros podamos manipular archivos, directorios y sus etcéteras de manera sencilla. ¿Sí? Estos métodos obviamente tienen toda la lógica encapsulada para que yo pueda simplemente invocarlos de vuelta. El trabajo lo hace el método, no lo tenemos que hacer nosotros desde afuera. Nosotros simplemente consumimos algo que ya está hecho. Y bueno, ya tiene toda esa lógica incorporada para poder manipular archivos súper fácil. ¿Sí? En otros momentos, la creación, acceso, búsqueda, copiado y demás de archivos era más artesanal. Bueno, la evolución de los lenguajes, de las versiones de los mismos lenguajes, fue haciendo que sea esto cada vez más fácil de vuelta para el usuario de esa clase. Alguien se tuvo que sentar y programar, ¿sí? Eso de seguro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, asignar espacio en archivos, administrar espacios libres dentro del o los discos que tengamos a disposición, ejecutar, estructurar, perdón, información que ya esté guardada en estos discos para después poder hacer cosas con ellos, bueno, hacer distintos tipos de acciones, la que venimos acostumbrados a hacer, digamos, desde hace mucho, pero desde ya nuestra aplicación. ¿Sí? Primero que nada, el concepto de path o ruta o dirección de es el que a partir de ahora vamos a empezar a hablar un poco. Ya si me dijeron que tuvieron el cuatrimestre pasado esta charla en otra materia, bueno, de vuelta lo tomamos como un repaso y nada más que eso. El path es básicamente la dirección de donde se encuentra el recurso al cual yo quiero acceder. c:// mi archivito.txt. Listo, eso se ubica en esa dirección para esa máquina, ¿sí? Donde vamos a estar trabajando nosotros. Esta es una dirección exacta. Si no está, pueden pasar cosas. Esas cosas que pueden pasar de acuerdo a los objetos que yo quiera utilizar, bueno, podría llegar a pasar que lance una excepción. ¿Sí? No se encontró tal recurso en la ubicación que me pasaste. Lanzo la excepción, vos encárgate de capturarla, manejarla y ver qué haces con esa información. Rutas relativas y rutas absolutas. Este siempre es un problema a resolver porque, bueno, si bien físicamente los archivos van a estar en una ubicación X, bueno, yo tengo distintas formas de acceder a esa ubicación. Nosotros deberíamos de siempre trabajar con rutas relativas. Las rutas relativas son aquellas en donde a partir de un punto determinado, donde estoy, digamos, actualmente, si se quiere, parado o posicionado, bueno, a partir de ahí o bajo subniveles o subdirectorios o subo esos mismos niveles o subdirectorios. Y las rutas absolutas, como vimos antes, es directamente indicar físicamente dónde se encuentra el archivo. Finalmente, cuando nosotros querramos leer, copiar, borrar, escribir, etcétera, etcétera, un determinado recurso, o en este caso un archivo, internamente voy a tener que, o los métodos trabajan con rutas absolutas, porque tienen que llegar a esa ubicación. El tema es, ¿qué pasa si yo programo una aplicación que va a estar físicamente en una determinada estructura de directorios, la del programador en este caso, y esa aplicación luego se muda, se mueve,
la instala otro usuario que tenga otra estructura de directorios. Bueno, la aplicación va a fallar. ¿Por qué? Porque yo le estoy pasando una ruta absoluta de acuerdo al punto de vista del programador, que sí tiene esa estructura. En cambio, si la hago relativa, bueno, no importa dónde se instale nuestra aplicación en el lado del usuario, bueno, a partir de ese punto se moverá un nivel para arriba, un nivel para abajo, y accederá al recurso sin inconvenientes y sin importar que físicamente esté en tal o cual lugar. Después de vuelta, internamente, el método para escribir, leer, copiar, borrar, etcétera, etcétera, va a tomar esa ruta absoluta, pero a partir de una relativa, ¿sí? De cada uno de los usuarios que se instale nuestra aplicación. Acá hay un grafiquito muy sencillo que justamente muestra las distintas rutas relativas y su correspondiente ruta absoluta de acuerdo al lugar donde estamos posicionados. ¿Sí? Acá se supone que nosotros estamos posicionados en la carpeta Bacon del disco C. ¿Sí? Ahí tendremos, no sé, nuestra aplicación guardada. Si yo quiero acceder a, a spam.txt dentro de esta carpeta, bueno, tengo que ir un subnivel para abajo, la carpeta FIS, y luego llegaré a spam. ¿Sí? Forma relativa, punto barra, subcarpeta barra archivo. Ruta absoluta, C, pues siempre va de raíz, barra bacon, barra fis, barra spam.txt, que es esta de acá. ¿Sí? Después, yo toda esta estructura la muevo a otra aplicación, a otra estructura de directorios, la cambio de lugar, relativamente va a estar en el mismo lugar, en barra fis, barra spam. Físicamente, o de forma absoluta, va a estar en otra ubicación. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a tratar de generar rutas relativas y no absolutas. En el ejemplo que ahí tienen también en el campus y que ahora vamos a ver, bueno, yo le hice a propósito con una ruta absoluta, a mí me va a funcionar, seguramente ustedes no, justamente por eso, porque está basado en mi estructura de directorios y no en las suyas. Entonces va a fallar ahí cuando lo quieran probar en sus máquinas. Entonces, fíjense que dentro de las rutas relativas, bueno, el operador punto representa la ubicación en la posición actual, es decir, donde está ejecutándose eh, ese archivo, donde se está ejecutando ese punto .exe de mi aplicación, etcétera, etcétera, donde se está parado o posicionado. Si yo quiero ir de donde estoy parado a barra spam, bueno, fíjense que es, si esta es mi carpeta, mi carpeta de trabajo, y yo quiero acceder a punto barra spam.txt, ¿sí? Donde estoy parado, en el mismo nivel, spam.txt. Es este archivo de acá, no este interno de acá que vimos recién. ¿Sí? Porque estoy, no importa dónde esté parado, punto barra, en este momento indica que es este lugar, y si quiero acceder a spam, bueno, llego a spam de este archivo de acá. ¿Sí? Acá está la dirección resultante. Si yo quiero trabajar con un nivel superior, bueno, punto punto, subo un nivel, y bueno, ahí accederé a otra ubicación superior. Y si no, después es con barra, como veníamos trabajando siempre. A partir de eso, nosotros vamos a utilizar estas rutas absolutas o relativas, siempre priorizando las absolutas. De vuelta nos va a funcionar en nuestras máquinas, pero después cuando lo pasemos, no. Justamente va a fallar. Tenemos varias
formas de trabajar con manipulación, en este caso de archivos. ¿Qué es? Una, la tradicional, la histórica, si se quiere, de Java, que la vamos a encontrar en java.io, ¿sí? Y de input o de output, ahí vamos a encontrar en ese paquete todas clases y elementos que justamente me permitan manipular la entrada y salida de datos, en este caso que se almacenen en un archivo físico con determinada extensión. Vamos a encontrar entre muchas clases, las más salientes, digamos, si se quiere, son la clase File, File Reader y File Writer. Me van a permitir, como sus nombres lo indican, leer archivos o escribir archivos, en este caso de texto. Hay clases que están mejor, digamos que son una evolución de las anteriores o que reutilizan cosas de las anteriores, que son el Buffer Reader y el Buffer Writer. De vuelta, una preparada para leer, otra preparada para escribir, y después, bueno, tenemos otras para el manejo de streams, ¿sí? Esto en vez de escribir textos, bueno, me permiten escribir bytes o archivos binarios, imágenes, PDFs, etcétera. Entonces, con estas clases vamos a poder crear, leer, escribir, agregar información a un archivo, etcétera, etcétera, de una forma fácil, sencilla, no compleja. Tiene algunas limitaciones, obvio, por eso después hay mejoras. ¿Qué tenemos? Clase File, ¿sí? Obviamente esta clase me va a permitir administrar archivos y directorios. Es decir, yo voy a poder crear directorios nuevos, dentro de esos directorios crear nuevos archivos, a esos directorios poder asignarle distintos tipos de permisos, ya sea de solo lectura, de solo escritura, a ambos, etcétera, etcétera. Poder borrarlos, chequear si existe un determinado archivo o directorio. Esto me va a servir obviamente a la hora de luego ejecutar los objetos que me permitan escribir o leer esos archivos. Si no existe, no lo voy a poder leer, porque eso va a provocar una excepción. Si no existe, voy a poder crear nuevos directorios. Si existe, voy a poder borrar o un archivo o un directorio que corresponda. Voy a poder determinar si es un archivo o es un directorio justamente. Y después, bueno, voy a poder tener la lista de directorios o subdirectorios que tengamos, o la lista de archivos dentro de un determinado directorio para, bueno, hacer luego cosas, búsquedas o eliminarlos o lo que fuese. Entonces, entre otras cosas, ¿sí? Acá hice un resumen de algunos de los métodos de lo que vamos a poder hacer con la clase File. Con todos estos métodos vamos a poder administrar tanto archivos como directorios. Bueno, acá hay un ejemplito. Fíjense que acá, de vuelta, tengo una ruta absoluta, ¿sí? Esto está apuntando a un determinado, a una determinada ubicación, ¿sí? Pero de mi máquina. Tiene mi usuario. Entonces, esto, si ustedes lo quieren ejecutar en sus máquinas, salvo que tengan el mismo usuario, bueno, no va a funcionar, porque eso está específicamente creado para que funcione en esta ubicación. Yo esto lo muevo de ubicación e incluso a mí tampoco me va a empezar a funcionar porque está intentando buscar un recurso o un directorio o un archivo en una determinada ruta física específica. Si yo lo muevo de lugar, bueno, tampoco me va a funcionar. La forma relativa, bueno, es independientemente de donde esté posicionada mi
mi aplicación, puede estar en NetBeans Project, puede estar en el disco C raíz, etcétera, etcétera. Bueno, eso va a tomar como punto de referencia esa ubicación y a partir de ahí buscará un directorio que se llame recursos en ese mismo nivel. ¿Sí? Bueno, absoluta funciona una única ubicación y relativa lo voy a poder ir moviendo, no hay ningún tipo de problemas y siempre va a encontrar o va a intentar buscar a partir de esa ubicación. ¿Sí? Bueno, después, em, como yo voy a poder manipular la clase file, bueno, tanto si le paso una ruta absoluta o una ruta relativa, va a poder crear un objeto de tipo file que va a ser el encargado de crear directorios, crear posteriormente archivos, etcétera, etcétera. Pero siempre a partir de una ruta. Esta ruta, ya sea absoluta o relativa, obviamente yo tengo que tener acceso. Por ejemplo, si yo acá invento un usuario que no sea el correcto, bueno, cuando se intente crear este archivo va a fallar porque no existe una ubicación tal en esa máquina puntual. En cambio, en la relativa no debería de fallar, salvo que esté mal escrito. No sé, en vez de una barra le pongo, no sé, otro tipo de caracteres. Entonces ahí, bueno, también rompe, pero porque estoy queriendo acceder a un nombre que esté incorrecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto de vuelta es muy propenso a generar excepciones. ¿Sí? Ya sea porque el nombre está mal, porque el acceso no es el correcto, porque no tengo permiso de escritura sobre tal o cual lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto es muy fácil de que genere una excepción en mi aplicación. Entonces siempre es recomendable tenerlo dentro de bloques try catch. Yo acá tengo bueno, el mismo que tienen ustedes. Esto está en el campus, este mismo ejemplo lo exporté todo el proyecto, así que lo deberían de poder importar directamente del zip. Eh, bueno, salvo obviamente hay que cambiar esta parte absoluta y colocar la ruta de ustedes para que funcione, si no, no les va a funcionar. Pero acá tengo un par de ejemplos. Vamos a ejecutarlo paso por paso. En donde vamos a ir probando cada uno de estos métodos. El primero, bueno, lo dicho, esto va a recibir un string que representa un path. Como hablamos recién, un path no es ni más ni menos que una dirección o relativa o absoluta de algún tipo de recurso al cual yo quiera acceder. Bueno, de vuelta, yo acá estoy pasándole una ruta física absoluta de acuerdo a mi máquina y mi composición de directorios. ¿Sí? User más document, project 2024, archivo que es el proyecto, barra recursos. Si esto de vuelta lo cambio de lugar, también, bueno, va a romper porque no lo va a encontrar. Acá genero el objeto file. ¿Sí? De vuelta el que vimos recién. Esto está en java.io. Ahí se ve muy chiquitito, pero ahí dice java.io, créanme. Y acá vamos a empezar a utilizar los métodos que vimos recién. Primero, una vez que yo ya tengo el objeto creado, método de instancia exist, vuelvo a la diapositiva, exist, que sirve tanto para archivos o para directorios, me va a permitir justamente chequear la existencia de tal o cual recurso. ¿Alguien hizo clic en la manito? Nacho. Si estás hablando no se escucha. Bueno, asumo que fue sin querer. Entonces,
Fíjense como acá yo estoy directamente apuntando a un directorio. Esto lo que me va a chequear es la existencia de esta estructura de directorios. Si fuera barra archivo.extensión, ahí chequearía con el mismo exist, bueno, la existencia de un archivo, ya no de un directorio. Fíjense que el método es el mismo y de acuerdo a dónde estoy apuntando yo con esa ruta, me chequeará si es o un directorio o un archivo el que existe o no en esta estructura. Bueno, en este caso, voy a la solapita acá de files dentro de las solapitas del proyecto de NetBeans, y acá me muestra la estructura de directorios que tiene mi proyecto. ¿Sí? Acá tenemos la carpetita build, la carpetita dist, ahí donde vamos a poder agregar todas las referencias, la carpetita source, donde vamos a tener todos nuestros archivos, bueno, y archivos que son de configuraciones y demás. Entonces yo acá le estoy apuntando o preguntando, mejor dicho, si existe dentro de archivos, ¿sí? Esta es la carpeta que está acá, archivos, que obviamente está después en todo este lugar, en C, User, Maxi, Documents, NetBeans Project 2024, etc. Ahí está físicamente este proyecto ejecutándose. Si existe un directorio llamado recursos, que bueno, evidentemente no existe, por lo menos no ahora, ¿sí? No hay un directorio de ese tipo. Entonces, nada, este método es sencillo. O existe o no existe. Si existe me devuelve true. Y si no, false. En este caso, yo justamente voy a estar esperando que si no existe ese directorio, como es este caso, no existe, por eso entro en el if, bueno, lo pueda crear. De vuelta, acá yo tengo un mkdir. Mkdir es un viejo comando de DOS. El método, calculo que lleva ese nombre en su honor, que lo que hace es justamente, mk viene de make o hacer, y dir el directorio. Voy a crear el directorio. ¿Dónde? Bueno, en este lugar. ¿Sí? De vuelta, si esto no existe, si esto está en un lugar incorrecto, rompe. Por eso, primero chequeamos justamente esta existencia y bueno, esto es de vuelta propenso a generar distintos tipos de errores. En este caso vamos a intentar crearlo. Bueno, ahí se creó. Fíjense que acá, ya ahora, muy chiquito, pero aparece mi directorio, mi carpetita recursos. ¿Sí? La creé a partir de una ruta absoluta. ¿Sí? En esta ubicación se generó. De vuelta, ustedes lo van a tener que cambiar o generarse un usuario como el mío. Y colocar todo el proyecto en esta ubicación. Si no, no va a funcionar. Bueno, a partir de ahí, fíjense. No, acá está. Yo voy a poder obtener mediante métodos, porque de vuelta, internamente, cada vez que yo quiera leer, escribir, copiar, borrar, etcétera, etcétera, internamente sí trabaja con rutas absolutas porque tiene que poder acceder a ese recurso para copiarlo, guardarlo, moverlo o lo que fuese que querramos hacer. Entonces fíjense que hay métodos, en este caso un getter, que me devuelve cuál es el path absoluto de este objeto directorio. Que bueno, está apuntado a este lugar. Bueno, efectivamente estamos en ese lugar. ¿Sí? Dentro de recursos, dentro de la carpeta archivos que está en bueno, mi estructura X. Entonces es indistinto. Vuelvo un segundito eh, al, al PDF. Si yo lo hubiera hecho con la forma relativa, en donde voy a estar apuntando a punto barra recursos, bueno, me hubiera dado el mismo path absoluto. ¿Por qué? Porque, bueno, se está ejecutando básicamente en ese lugar. ¿Sí? Pero
de esta forma yo me aseguro que cualquier usuario que se instale o que en este caso se importe este ejercicio, el ejercicio siga funcionando. ¿Por qué? Porque va a estar instalado en C, users, Juancito, barra, mis documentos, barra, archivos. Bueno, y ahí se generará la carpeta recursos. ¿Sí? Bueno, hay métodos que me obtienen o que me retornan el path absoluto de esa, en este caso de este directorio. Y fíjense que yo acá puedo establecer permisos de lectura, de escritura o de ejecución, en donde yo le voy a generar permisos sobre el usuario dueño, ¿sí? Propietario del directorio, en este caso nosotros, y para el resto de los usuarios, ¿sí? Si tienen o no esos permisos de ejecución, de lectura o de ejecución. ¿Sí? Por default, obviamente se crean con todos los permisos, pero si quisiéramos, podríamos restringir para determinados directorios barra archivos los permisos de acceso a ese documento o a ese directorio. Bueno, acá simplemente eso, son setters y getters. Fíjense que tengo el set eh, leíble, el set escribible y el set ejecutable. Bueno, se establecen los permisos y acá tengo los métodos que me indican si se puede leer, si se puede escribir o si se puede ejecutar sobre ese directorio en este caso. Bueno, acá lectura sí, escritura también y obviamente ejecución también. Bueno, porque le habíamos dado permiso para todos. Entonces, de vuelta, yo acá puedo generar no solo archivos, sino directorios y puedo también incluso establecer permisos de acuerdo al tipo de usuario o la que nosotros consideremos. No vamos a llegar tan lejos, pero bueno, sepamos que se puede hacer. Después, em, vamos a lo nuestro, vamos a empezar a escribir cosas. Como yo acá puedo chequear, ahí sí, manito. Sí, Alejandro. Sí, profe, perdón, me perdí un segundito. ¿Podría mostrar el código de vuelta? Sí. Un poquito más arriba. Ahí, en el directorio set readable. ¿Por qué recibe dos parámetros? Justo me Ok. desorienté. Y el resto de funciones que tiene true y false. Fíjense, yo acá tengo los parámetros que recibe. El primero, bueno, acá está muy chiquito, pero bueno, acá dice el nombre del parámetro. Si es true, eh, permite o establece el permiso de lectura, en este caso, a las operaciones de ese directorio. Y si es false, no. Y retorna tal o cual cosa. Y la sobrecarga, por acá, eso me lo muestra, acá está. Fíjense que me dice la segunda sobrecarga, de vuelta está bastante chiquito, es la que indica si solo el dueño o el propietario, el que generó ese directorio, va a ser el que solamente pueda leer o pueda escribir o pueda ejecutar. Por eso está en false. Así todos pueden leer, todos pueden escribir o todos pueden ejecutar. Si hubiera estado en true también el segundo de los parámetros, solo el owner, el dueño de ese directorio, podría leer o podría escribir o podría ejecutar. Y, profe, si el primer parámetro también fuera false, ¿quedaría como una carpeta invisible o cómo sería? No, no, invisible no es, pero no sería, por ejemplo, no lo podría escribir o ejecutar. Pero invisible no es una carpeta oculta. Estos son Eh, permisos sobre sobre esos recursos. ¿Qué se puede hacer sobre esos recursos? ¿Lo puedo escribir, sí o no? ¿Lo puedo leer, sí o no? ¿Y puedo ejecutar ese recurso, sí o no? Eso es lo único que me dice.
no oculta, no hace nada con en este caso con el directorio. Nosotros hacemos algo parecido en arquitectura con Linux, de crear directorios y setear permisos, pero Bueno, bueno, viene todo de lo mismo, digamos. Tener la posibilidad de establecer determinadas acciones para determinados usuarios o en general. Bueno, esto es lo mismo. Yo puedo establecer de lectura solo o de escritura solo para el owner, y el resto que sí que pueda leerlo, no hay problema, pero el que solo escribe es el owner, el resto no. Seguridad, no quiero que me borren el archivo. Bueno, se establecen estos permisos. De vuelta, nosotros no vamos a llegar a tanto, eh, porque bueno, no es el objetivo, digamos, de esta parte este, de la, del cuatrimestre, digamos. Simplemente sí crear y sí saber que se pueden establecer estas cosas. Nada más que eso. perfecto, gracias. Sí. Bueno, íbamos entonces a la parte de la escritura. Em, Nosotros para eso vamos a tener clases específicas. De vuelta, yo voy a poder, al margen de que ya existan o no esos directorios, de que los pueda crear, que le pueda dar permisos o no, poder escribir o leer distintos tipos de archivos. Bueno, la clase FileWriter, de vuelta system.io es el paquete, me va a permitir escribir, ¿sí? Escribir agregando información, ¿sí? O simplemente hacer una escritura del texto y nada más. Acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Si yo genero un objeto de tipo FileWriter y el archivo en la ubicación, en el directorio que yo le voy a ir pasando como path, no existe, bueno, lo va a crear. ¿Sí? Genera, construye el archivo como nuevo. Y si ese archivo ya existe, va a sobreescribir todo el contenido. ¿Sí? Salvo que, bueno, le pase un segundo parámetro eh, con valor booleano true para que si existe ese archivo, bueno, no se sobrescriba el contenido, sino que pueda mantener el anterior y agregarle información nueva. ¿Sí? Y después, bueno, escribir cadenas de caracteres las que yo necesite. Básicamente con esos constructor y sobrecarga más este método, nos vamos a mover con la clase FileWriter. Bueno, de vuelta, esta es propensa a generar excepciones, no solamente por si el archivo no existe. Yo podría no tener permisos de escritura sobre ese directorio y bueno, justamente al querer crear un archivo nuevo, bueno, eso genera una excepción. Fíjense en acá que yo estoy teniendo un bloque de tipo try catch, que es distinto a la estructura try catch que vimos la clase pasada. Fíjense que acá no arranca con llaves el try, sino que directamente arranca con paréntesis, porque justamente esto lo que está este, evaluando a ver si genera una excepción o no, es solo esta línea de acá. Fíjense que las llaves arrancan, digamos, después de esta estructura que está entre paréntesis. Y esto, para los que vengan de sellar, por ejemplo, es algo parecido a lo que hacía el bloque using. Básicamente esto, ¿qué me garantiza? Que yo acá voy a poder generar un objeto cualquiera, de cualquier tipo, no me importa, en este caso es FileWriter, pero puede ser cualquier tipo de objeto, no hay problema. Esta es la definición de un objeto, entre comillas, estándar. Fíjense que tengo tipo de dato, nombre del objeto, igual new, constructor, y bueno, los parámetros que recibe ese constructor. Y acá se cierra el paréntesis del constructor. Es decir, es una definición de un objeto estándar básico
que podría haber sido el objeto alumno. Pero ¿cuál es la particularidad de este bloque try catch? Que si se provoca una excepción sobre este objeto, o sea que este objeto lance alguna excepción X, bueno, se capturará, se trabajará, y una vez que sale del bloque try catch, ya sea porque se ejecutó todo correctamente o porque hubo un error, o incluso le puedo agregar un finally este, para indicar X cuestión, me asegura de que en este caso se cierre el recurso. ¿Sí? Nosotros, cuando invoquemos a este constructor del FileWriter, le vamos a indicar que me genere un archivo y que lo abra. ¿Justamente para qué? Y para escribir en este caso. Pero después nosotros tenemos que cerrar el archivo. No puede quedar abierto ese archivo porque la próxima vez que lo intentemos acceder para escribir, para leer o para lo que sea, eso me provocó un error. El típico error de no se puede, no sé, eliminar, no se puede mover, no se puede acceder a este archivo porque hay otro proceso que lo está utilizando. Bueno, vamos a hacer nosotros lo que lo vamos a estar utilizando porque nunca lo cerramos. Entonces, este bloque tiene como una doble función. Si hay un error, me lo atrapa, me lo captura, como vimos recién, y bueno, hacemos algo. Y una vez que termina, me cierra el recurso. Se hace un punto close, si se quiere, del archivo, o de la conexión a base de datos, o de la conexión al web service. ¿Sí? Cualquier cosa que tenga algún, o que consuma algún tipo de recurso, se va a encargar de cerrarlo. Entonces me ahorro esa parte, ¿sí? De cerrar el archivo en este caso. Después es un bloque try catch normal, digamos. De vuelta, esto es propenso a generar excepciones. No tengo permisos, está mal escrito el pad, acá en vez de barra archivo le pongo cualquier otra cosa, va a romper. Bueno, ya sabemos las restricciones que tenemos en cuanto a los nombres de los archivos y demás. Hay determinados caracteres que no podemos utilizar, etcétera, etcétera. Bueno, si eso está mal, genera una excepción. ¿Qué tipo de excepción? IO exception, que es como la excepción, digamos, base de todas las excepciones que tengan que ver con entrada y salida de información. Después, si queremos una específica, no sé, nombre mal formado del archivo o permiso de acceso o path inexistente, etcétera, etcétera, bueno, haremos nuestros catch por acá abajo específicos para hacer determinadas acciones. Acá, de vuelta, yo capturo una excepción general y a lo sumo, bueno, indico por consola que hubo un error a intentar escribir en el archivo. ¿Cuál es el error? Bueno, no sé, el que venga en el get message. De vuelta, podemos capturar esa excepción, relanzarla con una excepción propia y agregarle más info al error, etcétera, etcétera. Eso después será parte de otros ejercicios. Acá lo único que vamos a intentar hacer es, a partir del directorio que ya tengo, ¿sí? Que ya generamos por acá, bueno, a partir de ese path absoluto, generar un archivo. Fíjense que el path absoluto viene hasta recursos. ¿Sí? Este es el print de esto de acá. ¿Sí? El que me devuelve el get absolute path. Llega hasta recursos. Entonces, ¿qué le tengo que agregar? Barra archivo, bueno, el nombre que querramos, ¿no? Y la extensión en este caso .txt. ¿Sí? Pero agregándole la barra. Para que todo me quede recursos barra y el nombre del archivo. Si todo va bien, esperemos. Yo acá en recursos no... ya tenía un archivito. Porque lo creé recién. Perdón. Se va a crear el archivo. Si este archivo eh, todavía va a estar en blanco porque todavía estoy abriéndolo, está haciendo el recurso tomado por este bloquecito. Todavía no va a tener
información guardada. Con el método write escribimos, bueno, el texto que querramos. Pero si queremos que también se provoque un salto de línea, o más comúnmente conocido como el enter famoso de entre una línea y otra, el salto de línea, bueno, eso se hace con ~n. ¿Sí? ~n es un carácter de escape que viene desde C, que justamente lo que hace es provocar una línea nueva. ¿Sí? La N viene de new line, línea nueva. Básicamente provoca el enter, ¿sí? El salto de línea. Para que mi archivo, nada, la próxima cadena de texto que agregue, la agregue en un renglón de abajo. Si no, lo va a hacer siempre en el mismo y único renglón, si no le ponemos este ~n. Bueno, nada, esto me va a escribir una línea y va a provocar un salto de línea, ¿sí? Un enter, un renglón vacío. Pero la próxima vez que se escriba, se escribirá sobre ese segundo renglón. Entonces, bueno, escribo. Listo. Esto no provocó error. Bien, teníamos permiso de escritura, si no, hubiéramos ido al catch. Y tic, ahí sale del bloque. ¿Sí? Acá ya libero el recurso. Es decir, ya puedo acceder a este archivo .txt. Que si venimos por acá, ¿sí? Ya lo tenemos ahí disponible. Bueno, acá tenemos el texto que se creó con una segunda línea, ¿sí? Provocada por el ~n. ¿Sí? El ~n es un carácter no imprimible, pero si se fijan, nada, está como por ahí y provoca esta línea nueva. Entonces, nada, tengo este texto y la próxima vez que se escriba algo en este archivo, se escribirá de la línea 2 hacia abajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer justamente ahora? Pero lo que vamos a hacer es, como es el mismo archivo en la misma ubicación, si todo esto es lo mismo, ¿sí? Esto de acá es esto mismo de acá, y si existe sobrescribe y yo no quiero que se sobrescriba, bueno, le agrego al constructor un segundo parámetro, que es el parámetro de append o de agregar. Si esto está en true, agrega información. Si esto está en false, bueno, sobrescribe todo el contenido del archivo. Bueno, en este caso vamos a volver a abrir nuestro FileWriter, pero en modo de append, ¿sí? Para que me permita agregar información a la que ya tenía, a partir de la línea 2. ¿Sí? Si no, se escribe a partir de la última línea o el último carácter escrito. Perfecto. Sí. Te hago una consulta entonces para quedarme claro. Si vos pones true, se hace como una concatenación de lo que estábamos viendo antes. Sí. Pero en cambio, si pones false, sobrescribe todo. O sea, no, Si lo que está pongo antes no está. false o no le paso ese parámetro, que es esta otra sobrecarga, sobrescribe. No importa la Ok. información que tenía, se pierde toda. Dale, Sí. gracias. Entonces, bueno, volvemos a abrir el archivo sigue siendo el mismo, así que no lo va a crear de vuelta, ya está creado. Pero esa información, bueno, la va a empezar a sobreescribir. Yo todavía no ejecuté este write, así que si abro esto, sigo viendo lo que ya teníamos acá. Una línea y un enter, un salto de línea nuevo. Sí vamos a empezar a escribir nuevas líneas. De vuelta, method write sobre mi objeto que está apuntando al archivo, y si quiero que se escriba en la línea de abajo, finalizo con ~n, o le puedo poner ~n adelante. También puedo utilizar el ~t, que me genera una tabulación. Bueno, hay varios caracteres de escape que podemos utilizar. En este caso vamos a escribir una línea punteada. En el segundo, una línea de texto también agregada, con otro salto de línea. Y en el tercero, bueno, podemos concatenarle objetos, o, en este caso, métodos de un determinado objeto propio o de terceros, en este caso uno que me indica cuál es la fecha actual, por decir algo. Entonces podemos utilizar
cosas que no sean simplemente textos. Es decir, puedo poner el toString de un objeto X, un objeto persona, y guardar la información de esa persona, que se va a serializar o se va a guardar en este archivo, bueno, en la línea que corresponda. Y después, bueno, un nuevo salto de línea. ¿Sí? Ahí termino. Ahí cuando salgo del bloque try catch, antes de empezar a leerlo, si vuelvo acá, fíjense que ya mi archivo mantuvo la parte que generamos al comienzo, y después sí le agregó línea punteada, le agregó el tema de una línea nueva y le agregó la fecha. Formato X, después, bueno, obviamente podemos formatearla mejor, pero agregó la fecha y, bueno, toda la información que teníamos. Y no se perdió la información previa. Sí, que eso es lo importante. Esto se hace de vuelta con el segundo parámetro booleano en true. Si no, nada, pierdo esa info. Sí, ya. Lo freno de acá, antes de seguir. Lo volvemos a ejecutar. Sí, files. Si el archivo existe, eso, bueno, obviamente no va a cambiar. Acá, bueno, el directorio... Ah, perdón. Me metí en un lugar donde no quería. Así. Acá. Continuamos porque me tiene un berenjenal de cosas. Bueno, acá en este caso ya el directorio existe, así que no lo vuelve a crear, etcétera, etcétera. Ahí ya pasó la primera validación. Y como el directorio existe, vamos a trabajar con archivo, pero sin el true. ¿Sí? Fíjense que acá estoy ejecutando de vuelta, no está el true. Y voy a escribir una nueva línea. Bueno, una vez que salgo de acá, voy a archivo, nada, perdí todo. ¿Sí? Se volvió a ejecutar esta línea, pero el resto la perdí, porque sobrescribo. ¿Sí? Pierdo esa información. Si lo mantengo con true, bueno, a esa misma información la voy a poder utilizar y agregar. Listo. Tengo nueva información sobre el archivo y no se pierde esa información. Y del mismo modo voy a poder utilizar el file reader, pero acá, ojo, creo que le está colocada en la diapositiva. El file reader es más sencillo. Digamos, le voy a pasar el path del archivo que quiero leer, no hay problema, lo voy a poder leer con read, pero si el archivo no existe, obviamente no lo va a crear, porque justamente yo estoy queriendo leer algo que se supone que existe. Si no existe, lanzo una excepción. ¿Sí? Justamente el archivo que estás queriendo acceder no está en el lugar o en el path que me pasaste. Excepción. ¿Sí? Entonces, sí o sí tiene que existir el archivo, si no lanzo una excepción. Más allá de que después, bueno, el archivo exista pero no tenga permiso de lectura, por ejemplo, y bueno, ahí me tirará otro tipo de excepción. Y después, bueno, me muevo con el método read para leer. El problemita que tiene esto es que lee de a un carácter a la vez. Siempre empieza desde el primer carácter legible de mi archivo hasta que llega al fin de archivo. ¿Sí? El EOF o el end of file, una vez que llega a ese fin de archivo, me retorna un -1. Pero después me lee de carácter en carácter. Por eso, vuelvo al código que se ve creo que un poquito mejor, voy a tener que ejecutarlo en una estructura repetitiva, porque no es una instrucción que me lee todos los caracteres juntos, sino que me lee de a uno. Entonces, genero el objeto FileReader. Fíjense que el constructor recibe lo mismo, el path absoluto más el archivo que yo quiero leer, que acá sí o sí tiene que existir, si no, nada, rompe. Por eso de vuelta, bloque, try catch, y después de paso me asegura que una vez que se termina de ejecutar, cierra el archivo que está siendo leído.
En este caso, va a existir el archivo, no hay problema. ¿Y qué va a pasar? Bueno, va a leer carácter por carácter, ¿sí? Mientras que este método read sea distinto de -1, bueno, yo voy a guardar este carácter. Pero fíjense que guardo un entero, ¿sí? Porque en realidad lo que está guardando es el código ASCII del carácter leído. Por eso acá, si lo quiero mostrar, bueno, lo voy a tener que castear a char, ¿sí? Que es otro tipo de dato que justamente es de tipo carácter. Bueno, de acuerdo al carácter que sea, vamos a ir viendo letra a letra lo que está escrito en mi archivo de texto, ¿sí? En este caso, bueno, primer carácter que vamos a leer tiene valor 69, que es la letra E mayúscula, ¿sí? Esta E mayúscula es la primera justamente que estaba en mi archivo, porque esto es una línea, bla, bla, bla. Bueno, E69 es -1, no, es otro valor. Leo la siguiente, la S, ¿sí? Y así voy leyendo la T, la A, el espacio, otra E pero minúscula, una S, bueno, espacio, y voy leyendo línea por línea. Bueno, este es el acentuado que salió mal acá en la consola. Y así con cada una de las líneas. Esto lo continúo para no estar carácter por carácter. Pero bueno, puedo recuperar el contenido completo de mi archivo, ¿sí? Cuando esto llega al fin de archivo, al EOF, al End of File, retorna -1. Bueno, ya no recorre más, salgo del bloque, se cierra el archivo y ya lo puedo volver a acceder, ¿sí? Si lo abro, obviamente tengo la misma cantidad de caracteres que teníamos antes. Pero acá, bueno, lo puedo leer y puedo recuperar carácter por carácter, ¿sí? Listo. Pude escribir y pude este, leer archivos. Ahora bien, hay otras clases, Buffer Writer y Buffer Reader, que son un poquito mejor, tienen más métodos que me permiten una mejor manipulación de archivos, más fáciles, no leer de algún carácter, por ejemplo, sino tener la posibilidad de leer el archivo completo, en distintos formatos de retorno de esas lecturas y demás, como para que después yo pueda, bueno, generar dentro de mi aplicación alguna otra acción a partir de eso que estoy leyendo. Es otra clase, está sobre el mismo paquete, básicamente hace lo mismo, tiene otras mejoras que entre las destacables son las siguientes. La primera, bueno, el constructor, fíjense que vuelvo un segundito atrás, acá, el file writer, por ejemplo, recibía el path, ¿sí? O la dirección donde se ubicaba mi archivo, tanto para la escritura como para la lectura, ¿sí? Este string representa ese path. Bueno, el buffer writer lo que recibe es un writer, que justamente es este file writer que teníamos o que usamos en el ejemplo anterior, con las mismas características. Si no existe, lo va a crear. Si existe y tiene el parámetro booleano true, agrega información, pero fíjense que está como que utilizándolo sobre otra clase, ¿sí? Hay como una capa más, una envoltura que utiliza esta cosa, que es como más básica, que me permite, bueno, manipular desde afuera de esta clase con distintos métodos para que lo podamos manipular un poco mejor o más fácilmente. Una de las cosas que tiene es el método newLine, que bueno, obviamente me evita que yo tenga que acordarme de poner el /n por cada instrucción o por cada línea dentro de mi archivo que yo quiero que se escriba. Bueno, ya tiene incorporado, por ejemplo, el método newLine que hace esto mismo, pero internamente. De vuelta, el trabajo no lo hace el usuario, sino lo hace internamente la clase. Y después lo mismo, el método write, que obviamente me permite
escribir. Y el reader, bueno, lo mismo. Fíjense que lo que recibe el constructor es un objeto de tipo FileReader. De vuelta, con las mismas características. Si no existe el archivo, lanza una excepción. Si existe, lo abre para la lectura. Y me da la posibilidad de leer con el método read, mismo comportamiento que el FileReader, es decir, carácter por carácter, me devuelve un int, lo tengo que castear, feo. O incorporo otros métodos, como por ejemplo el readLine, que me lee línea a línea dentro de mi archivo. ¿Qué se considera una línea? Bueno, hasta que llegue a un barra n o un salto de línea, un enter. Si me lee todo un renglón completo. Cuando detecto un enter, eso me lo devuelve, todo junto. Ya no un carácter por un carácter. Y me lo retorna como un string, ¿sí? No como un char, como hace el método read. Y de vuelta, una vez que llega al fin de archivo, ya no hay más líneas que leer. Bueno, ya no lee más, me retorna false, no lee más. ¿Sí? Terminó la lectura ahí. Nulo creo que es. Entonces, estas dos clases que utilizan las anteriores, bueno, tienen más funcionalidades que me van a permitir escribir más cómodo un archivo de texto o leerlo, ¿sí? Sin nada, tener esta pérdida de eficiencia de leer línea por línea, hacer el unboxing de un entero a un char para poder mostrar una letra recién y después seguir leyendo, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que yo acá tengo un archivo nuevo, en este caso el mismo directorio, todavía obviamente no fue creado, ¿sí? Todavía no fue creado, y lo vamos a crear con el BufferWriter, que como internamente tiene un objeto de tipo FileWriter, bueno, hace lo mismo que hacía el FileWriter. Si no existe, lo crea. Si existe y tiene el booleano true, agrega información, etcétera, etcétera. Bueno, acá lo mismo. Acá yo voy a ir a partir de esta ruta, ¿sí? De vuelta no hay archivo todavía generado, a crear el nuevo archivo. Ahí se crea, está creado, obviamente todavía está vacío, no tiene info, está siendo tomado por el buffer writer, el escritor. Y después, fíjense, es lo mismo. Escribo la línea con el mensaje que quiero, en el momento que quiero provoco un salto de línea con el método newLine, de vuelta internamente le concatena ese barra n que vimos recién, y seguir escribiendo las líneas que yo necesite o quiera en ese archivo de texto. En este caso, si el archivo hubiese existido, si hubiese sobrescrito. ¿Sí? Acá en este caso no existió, lo crea, no hay problema, y después escribe las distintas líneas. Una vez que sale del bloque try catch, ¿sí? Ya acá ya salió, ya puedo tener el nuevo archivo con los mensajes y los saltos de líneas provocados. Fíjense que en este no me deja una línea vacía porque no le coloqué el new line al final. Entonces, tiene exactamente dos líneas como registros, ¿sí? Nada más. Y para lectura, bueno, lo mismo. ¿Sí? Como utiliza el file reader internamente, de vuelta le tengo que pasar el path. De vuelta, si esto no existe, no tengo permisos, etcétera, etcétera, acá rompe. Por eso, bloque try catch, ¿sí? Internamente. Genera el lector en este caso. Y acá como tengo la posibilidad de leer línea a línea, es decir, acá hasta que encuentre por acá el enter, ¿sí? Por acá el enter, bueno, me va a leer todo esto completo y me lo va a retornar como un string, ya no char por char, en formato entero y yo lo tengo que castear. Entonces fíjense que si bien la estructura es parecida a la anterior, acá ya voy a estar leyendo líneas completas, ¿sí? Renglones completos. Objeto.readline, mientras sea distinto de null, en el caso anterior era distinto a -1, voy a seguir leyendo. Y acá como uso un string, de vuelta, lo muestro, lo comparo, lo guardo, hago lo que quiero con ese string,
este caso lo estoy simplemente mostrando por la consola. ¿Sí? Este es el primer mensaje, ¿sí? Que se ejecutó recién. ¿Tiene una segunda línea? Sí. Bueno, y ahí lo imprimo. Este es el segundo mensaje, lo que tengo en mi archivo. ¿Tengo una tercera línea? No. Bueno, sale. Llegó al fin de archivo, sale, libera el recurso y ya lo tengo nuevamente disponible. Después, si yo necesito seguir trabajando, pero con rutas relativas, que esto es lo que deberíamos de usar nosotros. ¿Por qué? Porque me permite que si yo muevo este proyecto a otra ubicación dentro de mi carpeta, o se la paso a un compañero, etcétera, etcétera, a un cliente, esto va a permitir crear desde donde se encuentra la aplicación, bueno, en una determinada carpeta. ¿Sí? Yo acá, fíjense que este ruta relativa, lo único que tiene es bueno, es muy chiquitito, pero dice punto barra recursos 2. No, no tiene el C, dos puntos, use, no. Solamente ese texto que vemos acá. ¿Sí? Pero bueno, el file me permite, a partir de rutas relativas o de rutas absolutas, crear el, el como es en este caso, el directorio. ¿Sí? Bueno, ¿relativo a quién? Y bueno, relativo al main, donde estoy ejecutando esta instrucción. Bueno, a partir de ahí se generará un directorio, en este caso, llamado recursos 2. Bueno, ejecutamos. Listo, ya lo tengo acá guardado, almacenado. Y acá vamos a hacer el mismo cuentito de la otra vez. Directorio que acabo de crear, ¿existe? Bueno, si no existe, que es este caso, no existe en esta estructura un directorio llamado recursos 2, bueno, créalo, mkdir. ¿En dónde? Bueno, en esta ubicación, de forma relativa. Lo crea, tuki. Y acá se generó el segundo recursos 2. ¿Sí? A partir del punto de mi proyecto. Esta es mi raíz. Bueno, acá se genera la carpetita recursos 2. Obviamente está vacía, no tiene nada. Pero bueno, yo sí obtengo el path absoluto. Ahí sí me va a devolver toda la ruta completa. C, user, document, netbean, barra recursos 2. ¿Sí? Esta es la ruta física que se generó a partir de la ruta absoluta. Entonces, de vuelta, yo esto lo muevo de ubicación, lo paso de máquina en máquina, lo ejecuto y siempre se va a crear esta carpeta. ¿Dónde? Bueno, donde está la carpeta raíz del proyecto, bueno, ahí se va a crear. No importa dónde. Puede ser en ese raíz, en el F, en cualquier directorio, en cualquier subcarpeta. Siempre y cuando tengamos permisos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá se crea directamente. Entonces esto sí va a funcionar en cualquier lado. El otro, solo si ese pad es coincidente con el que estamos ejecutando nosotros. Entonces, nada, es lo mismo en cuanto a código, si se quiere, crear un directorio, un archivo de forma relativa o absoluta. ¿Cuál es mejor? El absoluto porque, nada, justamente no dependo de estas estructuras. Va a ser siempre a partir de un punto inicial, en este caso de mi aplicación, de archivos. ¿Qué más? Bueno, de vuelta, si mi directorio, recursos 2 en este caso, si obviamente está vacío, no tiene nada, todavía no le agregamos nada, existe, como es el caso, bueno, también lo podría borrar. ¿Sí? Así como puedo crear directorios, puedo borrar directorios. ¿Sí? El método delete me permite justamente borrar directorios. Lo único que me tengo que asegurar que ese directorio esté vacío, ¿sí? Para poder borrarlo. Este método delete retorna un booleano. Eh, bueno, acá está. Retorna un booleano que me dice que si se pudo o no borrar. ¿Sí?
por cualquier tipo de motivo, si se borró, devuelve true, y si no, false. Bueno, pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, acá, el directorio debe estar vacío antes de ser borrado. Bueno, borraremos primero entonces el contenido y luego el archivo, el directorio, perdón. Que todavía existe una vez que se ejecuta, bueno, la instrucción de borrado, tuki, ya no existe más. Ya efectivamente se borró, no hubo problemas. Se mostrará que se borró y listo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Ah, esto. Yo acá puedo saber cuál es la dirección actual, ¿sí? La del proyecto, a partir de propiedades, fíjense que es un getter, de la clase system. ¿Sí? System.getProperty, si yo le paso user.dir, es la dirección del usuario. Bueno, esto fíjense que me devuelve la ubicación donde está el proyecto. Y que bueno, en mi caso es la misma que utilizamos al comienzo. Pero bueno, esta forma de generar esta aplicación me va a permitir que si yo muevo mi proyecto de máquina en máquina, de posición en posición, no importa, porque siempre me va a devolver, digamos, este punto, el archivos. Entonces también me independizo de dónde se está ejecutando tal o cual aplicación. ¿Sí? En este caso es fijo, por acá. Esto es fijo, si no está en este lugar, no va a funcionar. Si yo solo reemplazo, porque fíjense que hasta acá es lo mismo, por esta instrucción, por este getter de la clase system, me devuelve todo este caminito para este momento, para esta ubicación. Después lo muevo, me devolverá otro, pero seguirá funcionando. Bueno, obviamente hay que usar este tipo de estructuras más dinámicas a la hora de generar recursos dentro de nuestra aplicación. ¿Sí? Por ahora son archivos, el día de mañana pueden ser imágenes, PDFs o cualquier otra estructura de datos. Si yo lo quiero mantener dentro de mi proyecto, bueno, system.getProperty, user.dir, y me lo va a crear en el raíz. Después, obvio, si yo acá le concateno un barra mi archivito, me lo va a guardar en mi archivito. Pues yo ya me muevo, pero ya dentro del contexto de mi aplicación, ya no en cualquier lugar. ¿Hasta acá vamos? Profe, ¿Preguntas? Sí, tengo una consulta. Viste que dijiste que para eliminar un archivo tiene que estar vacío. sí. El tema es que hay un método para vaciarlo o ponerle, se podría hacer, no sé si estará bien, sobreescribir y escribirle algo tipo comillas sin nada, o hay un método. No, hay un delete, pero para archivos. Acá estoy apuntando un directorio, digamos. Claro, sí, ¿No? tiene que Porque estar. le estoy pegando acá. Si esto hubiera sido barra archivo, bueno, me borra el archivo. Ah, ok, ok, ok. Yo ahí, ¿qué podría hacer? Vuelvo acá. Teníamos dentro de la estructura del file, acá, la lista de archivos o la lista de directorios. Bueno, esto me va a devolver una lista de archivos, suponete, que están dentro de mi directorio, lo recorro con un for each, y por cada uno delete, 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 lo borro y después borro el de arriba, por ejemplo. Claro, sí, sí, va borrando los archivos y después último borras De el vuelta, directorio. para este método de esta clase, debe haber métodos que sean más eh, violentos, en decir, bueno, no me importa lo que haya, borro el directorio y todo su contenido. Este como que tiene el cuidado de, ojo, que si tiene cosas no lo voy a borrar. Porque, bueno, capaz que por error el usuario intentó hacer un delete pensando que estaba vacío y tenía un montón de cosas. Bueno, yo creo que viene por ese lado. Pero bueno, nada. Se pueden borrar igualmente haciendo, por ejemplo, eso.
recorriendo y borrando cada uno de los elementos internos que tiene el directorio en sí. Bueno, de vuelta, este mismo proyecto es el que tienen en el Classroom, ¿sí? Así que se lo pueden importar a sus máquinas. Lo único que tienen que hacer es, básicamente, copiarse esta línea de acá, ¿sí? La línea 157, y reemplazarla por esta parte, por esto, digamos, hasta acá, de la línea 38. Entonces ahí le va a funcionar el ejemplo completo en la ubicación que ustedes quieran ejecutarlo. Si no, el resto después no le va a funcionar. Después todo el resto funciona porque está vía referencias. Eso está hardcodeado a propósito, ¿sí? Para que justamente vean que si yo hago algo así, me funciona a mí. En este lugar, si lo muevo, no me va a funcionar tampoco, pero después ya no le sirve a nadie más, ¿sí? Y recordemos que en producción, el usuario, el cliente de mi aplicación, no va a poder editar, digamos, el código fuente. Va a tener el ejecutable nada más. Tener cuidado en eso nada más. Y después, bueno, fíjense que yo puedo usar tantos try catch como quiera, no hay obviamente límites. Acá todavía no mostré un try catch anidado, pero podría verlo tranquilamente. Yo acá podría tener, digamos, todo un bloque try catch, o sea, que capture cualquier otra cosa que nos pueda escapar en el medio, no hay problemas, siempre trabaja del mismo modo. Chequea en el mismo lugar que se provocó la excepción si hay un catch adecuado, y si no, va burbujeando hasta llegar al punto de origen, que bueno, para nosotros es el main por ahora, con estos métodos de invocación a los ejemplos, digamos. Después, bueno, leemos y escribimos básicamente con una clase, FileWriter o read file para la lectura, o con clases que utilizan estas anteriores, que tienen, bueno, mejores manejos para todo lo que es manipulación de archivos, en este caso de texto. Después del break, vamos a ver la parte más modernosa o más ayornada de estas clases que me permiten leer y escribir, que son toda la parte de paths y files, ¿sí? Que están en otro paquete distinto, java.niño en este caso, que bueno, después vamos a ver qué características tiene y obviamente cómo aprovecharlas nosotros para poder manipular archivos de texto.